Soy Elizabeth de Janet Jules y bienvenidos a nuestro canal. Hoy os traemos un proyecto muy práctico y que podéis utilizar también con muchos retalitos. La idea es una funda para llevar pues tarjetas. Básicamente la hicimos pensando en las tarjetas de metro, bus o cualquier transporte público, pero podéis utilizar lo que queráis. Vienen con bolsillos transparentes para que podáis ver lo que hay en el interior y se hacen de una manera muy sencilla y siempre aprovechando retalitos. Tenéis aquí disponibles todas las que hemos hecho, que quedan muy bonitas, muy simpáticas, y las podéis hacer pues utilizando telas en sentido vertical, en sentido horizontal. La idea es esa, utilizar retalitos. Podéis colocar dos bolsillos en cada lado, un solo bolsillo en uno de los lados, dos, como queráis. Esperamos que os guste, que os animéis a hacerlo. Es un sistema para poder reutilizar vuestros retales, que seguro que tenéis muchísimos. Y bueno, vamos a ver cómo lo hacemos y esperamos, como siempre, que os guste y que nos dejéis algún comentario. Muchas gracias. Para hacer este proyecto necesitaremos un trozo realizado con retales de 22 por 10 centímetros y lo mismo de tela interior. Luego de entretela rígida 21 por 9, un poquito más pequeño. Y luego plástico transparente para los bolsillos. Podemos realizar dos bolsillos grandes y un bolsillo pequeño, o dos bolsillos grandes y dos bolsillos pequeños. Y luego de 10 centímetros de bies para cerrar cada uno de los bolsillos o un trocito de tela. Aquí tenéis un ejemplo de diferentes exteriores que hemos hecho con retales. Tiene que medir 22 por 10. Una vez lo tenemos hecho, que hemos unido los diferentes trocitos, lo que haremos será colocar el trozo de entretela rígida al revés. Lo plancharemos hasta que se quede bien sujeto. Tenéis disponible también la entretela rígida adhesiva Stafax en nuestra página web, que funciona muy bien realmente. Una vez lo tenemos, pues ya procederemos a realizar los bolsillos. Los bolsillos hemos cortado las diferentes medidas y luego lo podemos hacer de dos formas diferentes. O bien con la tira de bies, simplemente la cortamos un poquito más si os va mejor. O también lo podemos hacer con un trozo de tela. Colocaremos la tela de esta manera, realizaremos una costura, le daremos la vuelta y volveremos a girar. Ahora lo veremos más detalladamente. Para colocar el bies es muy fácil. La tira de bies la doblaremos y realizaremos una puntada recta. Si os va mejor podéis también utilizar el prensatelas para colocar bies, pero bueno, este trocito no creo que dé demasiados problemas. Luego ya cortaremos el sobrante. Y luego para colocar la tira de tela la podemos hacer como mínimo de 4 centímetros. Entonces lo que haremos será realizar una costura en el margen, una puntada recta y giraremos. Nos ha quedado un poquito enredado, pero bueno, giraremos, doblaremos y la volveremos a colocar. Nos debemos asegurar que quede a la misma medida. Y ahora sí realizaremos una puntada por encima al filo como si fuese un bies. Cortaremos también los hilos, podemos cortar el extremo de tela. Y ya para colocarlo, primero colocaremos el bolsillo más grande y luego encima el bolsillo más pequeño. Las medidas pueden variar un poquito, si varían de 1 centímetro no pasará absolutamente nada. Y colocaremos en este caso pinzas. No podemos utilizar alfileres, puesto que al ser plástico transparente nos quedaría agujereado y se vería. En este proyecto lo que haremos será dos bolsillos grandes y uno pequeño, pero podríais hacer 2 y 2, como queráis. Colocamos las pinzas para sujetarlo bien. Las de la parte inferior las sacamos para que nos sea más fácil realizar una costura en la parte inferior y así nos quedan los bolsillos sujetos. Realizaremos la costura por aquí y por aquí. Una vez ya la tenemos, ¿veis? Podemos ya sacar las pinzas, ya nos queda bien sujeto. Y ahora simplemente enfrentaremos las dos caras. Y también volveremos a colocar alfileres para poder realizar la costura alrededor. Haremos una costura a 1 centímetro de margen y dejaremos una apertura en un lateral.
Vamos cosiendo, hemos de ir sacando las pinzas, pero para este proyecto son necesarias, puesto que si no nos quedaría agujereado. Podéis dejar la apertura un poquito más grande. Yo he dejado una apertura de unos menos de 8 centímetros y ha costado un poquito de girar, ya lo veréis luego. Podéis dejar una apertura de unos 10 centímetros, como luego coseremos por encima, no hay problema. Cortaremos los hilos y cortaremos las esquinas. En este proyecto, al tener plástico, pues podemos recortar luego bien la tela para que nos quede el menos grosor posible. Y así nos quedará mejor acabado. ¿Veis? La apertura que he dejado es pequeñita y ahora tenemos que ir dándole la vuelta. Si el plástico se arruga, no os preocupéis, luego lo plancharemos y quedará bien. Pero sí que la apertura que yo he dejado es un poquito justa y me ha costado un poquito. Pero bueno, luego nos ayudamos del giraesquinas. Empiezo por la parte redondeada para que me sea más fácil y luego con la parte más afilada voy sacando las esquinas. Es importante que quede bien colocado, siempre quedan los proyectos mejor terminados. Hay que tener paciencia, cuesta un poquito, pero queda bien. Luego vale la pena. Es mejor perder 5 minutos más y que nos quede bien colocado todo. Cuando ya nos ha quedado bien, doblaremos para cerrar y realizaremos una costura alrededor al filo. Yo lo hago por la parte exterior, puesto que es la parte que se verá más, y así nos aseguramos que por fuera quede perfecto. Y vamos realizando una costura que nos servirá también para cerrar la apertura. Y nos también ayudará a que el plástico se mantenga perfectamente en su posición. Aquí hacemos hacia adelante y hacia atrás y en principio ya lo tenemos. Cortamos el hilo sobrante. Doblamos bien, hacemos una marca y realizaremos una costura por el centro. De esta manera nos será siempre más sencillo doblar esta funda de tarjetas. Y ya la tenemos lista. Ahora lo que haremos será plancharla. Nunca planchéis por el lado del plástico porque se desharía, siempre por el lado de la tela. Y ahora veréis que el plástico queda mucho más fino, nos queda también con el vapor dentro. Sin embargo, ahora al enfriarse, pues volverá luego a su posición original, pero id con cuidado cuando está caliente. Pues ya hemos terminado este proyecto, esperamos que os guste, que os animéis a hacerlo y nos vemos en nuestro próximo vídeo. Muchas gracias.